¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí con Pepe Falcón. En esta ocasión vamos a abordar a uno de los grupos que pues yo creo que es el más popular y pues que en su tiempo fue un grupo muy importante. ¿De qué vamos a hablar, Pepe Falcón? Pues, ¿qué te parece si hablamos del inicio de los Beatles? Perfecto. Sí, es un grupo impresionante, pero me gustaría que nos platicaras tú, que tuviste esa década que fue tu adolescencia, juventud, que lo viviste más como carne propia, ¿no? Toda esa euforia, todo el furor de lo que fueron los Beatles, ¿no? ¿Nos quieres contar algo al respecto de los inicios, cómo fueron evolucionando con respecto a su modo de tocar y a su estilo? Mira, yo creo que definitivamente de todas las revoluciones que hubo en el siglo XX, ninguna de ellas, estamos hablando de la rusa, de la mexicana, ninguna de ellas tuvo la trascendencia que tuvo la revolución que causaron los Beatles. Okay. Todas terminaron en fracasos, todas esas revoluciones. Sin embargo, la revolución que los Beatles hicieron perdura hasta este momento. Ellos cambiaron formas de pensar, cambiaron modos de vida, materias como sociología, artes plásticas, inclusive sexualidad, todo tuvieron que ver los Beatles. Sí, de la cultura pop, ¿no? Sí, son todo muy en ese tipo de representativos cosas de la cultura pop, ¿no? Okay. Mucha gente se pregunta cuándo nacieron los Beatles. Yo diría sobre una fecha, el 15 de junio de 1956, en Liverpool. Ese día iba a haber una fiesta en una parroquia, una fiesta parroquial en la iglesia de Walton, y John Lennon y Paul McCartney aún no se conocían, pero tenían un amigo en común. Okay. Este joven se llamaba Ivan Bauham. Para este momento Lennon ya tocaba en los Quarrymen. Okay. Él ya había fundado los Quarrymen. Entonces le dice Iván a Paul, dice, oye, vamos a la fiesta parroquial, vamos a la iglesia, ¿no? Van a tocar los Quarrymen, Okay, para que los conozcas y ves cómo tocan. Y dice Paul, está bien, vamos. Entonces pues ya están ahí y tocaron los Quarrymen y Paul se queda impresionado, le gustó mucho. Todo esto es un preámbulo porque en ese tiempo, en esos años, la juventud inglesa, el furor del rock americano es el que permeaba en Inglaterra, en Londres, en todas las ciudades, ¿no? Ahí la juventud en esos años se volcaba sobre Bill Haley, sobre Fats Domino, sobre Jim Vincent, Little Richards, el mismísimo Elvis Presley, ¿no? Todos esos ya eran famosos. Ya eran famosos, exactamente. Entonces, volviendo a la fiesta parroquial, ya cuando terminan de tocar los Quarrymen, quedó tan impresionado Paul McCartney que va y se acerca y los felicita. Y dice, yo también toco la guitarra. Entonces uno de estos jóvenes del grupo le dice, a ver, toca algo. Para esto, Paul McCartney le había gustado, o sea, practicar los acordes del rock y los practicaba hasta la saciedad. Entonces agarró y tocó una canción que estaba en boga, que estaba de moda, y la tocó perfectamente bien. De repente siente una mano en su hombro, un aliento alcohólico, voltea y es John Lennon. Okay. Que le dice, para esto John Lennon en ese tiempo tenía 19 años, una cosa así, y le dice, me gustó tu estilo, y de ahí para adelante. Ok, ahí Paul McCartney tocaba la guitarra. Sí, Porque sabemos que... Sí, porque ya cuando entra al grupo ya tocó el bajo. Tocó el bajo, ¿no? Exactamente. Pero en ese instante tocaba la guitarra. Así es. Entonces, ¿qué pasó después con esa relación entre John Lennon y Paul McCartney? O sea, después, ¿qué siguió?
Paul McCartney ya tenía química o... Sí, o sea, de alguna manera sí, porque Paul McCartney ya tenía varias canciones que él había compuesto. Y John Lennon, por no quedarse atrás, también se puso a componer. Y de ahí en adelante sale la famosa fusión de todas las canciones Lennon-McCartney. Ok. Bueno, de ahí, como John Lennon tenía un carácter disparejo, dentro de los integrantes del Quarrymen iban y venían, o sea, no había un orden ahí. Ok. Entonces agarran y hablan Paul y John y dicen, oye, vamos a hacer esto en forma, ¿no? Estoy hablando de los años de 1956. ¿Los Quarrymen tocaban covers o rolas propias? Sí, o sea, más que nada covers de los que estaban en boga en los Estados Unidos. Ok. Y entonces empiezan a hacer algo en forma. Entonces, de repente, el guitarrista principal de The Quarrymen ya no estuvo con ellos. Y Paul le dice, oye, yo conozco a alguien que toca la guitarra y muy bien, ¿eh? Okay. Sería cosa de que lo escuches. Y lo invita. Ese jovencito de 15 años se llamaba George Harrison. Ok. 15 años tenía en ese momento. Sí, George Harrison. Agarra y toca una melodía y le dice Paul a John, ¿qué te pareció? Dice, no, muy bien, debo reconocer que muy bien. Dice, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? John Lennon agarra en su papel de líder, dice, vamos a ponerlo a prueba. Así es tan bueno este cuate, ¿no? En ese tiempo entonces ya estaban John, Paul, George y el baterista era Pete Best. Pero Pete Best no era muy comprometido tampoco con el grupo. O sea, no se inmiscuía mucho. Okay. De ahí ellos toman la decisión de irse a Hamburgo, Alemania, a tratar de abrir ese camino. Para esto ya habían compuesto Love Me Do, 2, 3 canciones de las que conocemos de ellos. Okay. Y se fueron a tocar al bajo mundo de Hamburgo, un lugar de prostitutas, de marineros, de maleantes, ahí tocaban los Beatles. Y todavía no se llamaban los Beatles. Ok. Sí, lo que te iba a preguntar, ¿cómo se llamaban en ese momento? Todavía eran los Quarrymen, hasta que, bueno, ahorita para que no me salte la historia, ahí empiezan a su vida en Hamburgo. Ok. Me ibas a preguntar algo, o sea, pero en Hamburgo tuvieron un problema porque George Harrison era menor de edad, pero antes de que te diga esto, debo decirte algo muy importante. En Hamburgo conocen a Klaus Bormann. Klaus Bormann. Él tocaba el bajo. Okay. Se hizo amiguísimo de ellos. Y su novia, Astrid, era fotógrafa. Entonces ella los promocionaba fotográficamente hablando al grupo. Y ahí en Hamburgo, en una noche de trabajo, conocen a Tony Sheridan. Tony Sheridan, cantante, y con él grabaron una canción que es My Bonnie, con Tony Sheridan. Dice The Beatles with Tony Sheridan. Okay. Para esto es lo que te digo, o sea, el nombre de Beatles viene por una idea que le dan de un grupo que se llamaba Los Grillos, algo así. Entonces a Lennon, como siempre le ha gustado mucho hacer juego de palabras, él habla del escarabajo, de los escarabajos, Beatles. Sí, claro. Pero haciendo una alusión al movimiento Mercy, le cambian las palabras a Beatles, como suena en español, que así se quedó The Beatles. The Beatles, así okay, de ahí nació el nombre de los Beatles. Ya los Quarrymen ya quedaron atrás, ya fue historia. Ok. Ahí todavía no ingresaba, obviamente, Ringo Starr. No. Ah, pero me ibas a comentar de George Harrison, que era menor de edad. Ah, sí. En Hamburgo. Sí. Supongo que en un bar, ahí sí, puede claro. ser clandestino, supongo. Pues sí, o sea, de baja estofa los bares van, ¿no? Okay. De repente, por alguna razón, se dan cuenta de que George Harrison es menor de edad y lo deportan.
el gobierno alemán lo deporta a Inglaterra. Entonces ahí vienen los Beatles de regreso y a Liverpool, y es cuando empiezan a tocar en la caverna. La famosa caverna. En la famosísima caverna. Famosísima caverna. Sí, en la famosísima caverna. Okay. Y ahí sigue su carrera, ¿no? Entonces empiezan a crecer ellos en ese mundo de ahí de la caverna, ahí en Liverpool. Ahí en Liverpool había una persona que tenía una discoteca que se llamaba Brian Epstein. Entonces los jóvenes de aquel tiempo iban a la discoteca y pedían las canciones, que si tenía discos de los Beatles. Brian Epstein dice, ¿quiénes son los Beatles? Porque yo no. Y entonces dice, ¿quieres conocer quiénes son los Beatles? Son fantásticos. Dice, le pican el gusanito y vaya Brian Epstein a la caverna. Entre humo de cigarro, copas, ve el espectáculo que estaban dando los Beatles. Pero espérame, ahí todavía estaba Pete Best, pero ya como te decía hace un momento, Pete Best no se comprometía. Sí, como que se apartaba mucho del grupo, ¿no? Entonces conocen a Ringo Starr, tocaba en The Hurricanes, los huracanes. Okay. Y de alguna manera les gustó cómo tocaba a John y a Paul. Lo invitan a unirse a los Beatles y es cuando Ringo Starr deja The Hurricanes y se va a tocar con los Beatles. Okay. Y ya están los cuatro. Entonces ya en la caverna, ahí te digo, llega Brian Epstein, los ve, se queda maravillado, dice, ¿qué es esto? Pero en ese tiempo los Beatles todos desaliñados, con chamarras de cuero, copete estilo Elvis, botas, pantalones ajustados. Entonces Brian Epstein les dice, oigan, les propongo algo, ¿no les gustaría que yo los represente? Al principio pues ellos se ríen, dicen, ¿cómo representarnos? ¿Para qué o qué? Sí, no, hacer las cosas bien, porque luego él captó que era un diamante en bruto que necesitaba ser pulido, ¿no? Total que ellos aceptan. Dice, pero van a hacer todo lo que yo les diga. Y ahí les cambia el look. Y de ahí vienen ya los trajecitos. El outfit ya más formal. ¿No? Los trajecitos. Y el famoso peinadito Beatles, que causó furor en todo el mundo. Sí, hay videos, obviamente. Todo. Ahí él les cambia el look y empiezan las giras. Para esto ellos ya tenían muchas canciones como las que estamos oyendo ahorita, que ellos ya habían compuesto. En su tiempo, en su momento ellos compusieron, porque tengo entendido que Paul y John eran los que componían más, ¿no? Que George y que Ringo, pero aunque ellos también grabaron ciertas canciones, compusieron ciertas canciones que ya conocemos, pues Paul y John eran los de base, ¿no? Los que ponían la pluma, pues, ¿no? Sí, así es. Entonces empezó a crecer la popularidad del grupo en Inglaterra, pero ya en toda Inglaterra, todo el Reino Unido. Entonces Brian Epstein, como todo un visionario, dice, tenemos que conquistar el mercado americano. Pero ¿cómo le hacemos para meternos ante ese monstruo? Sí, saltar el charco y que nos reconozcan, ¿no? Que conozcan. Entonces para ese momento agarran y ya tienen la famosísima canción, Quiero estrechar tu mano, I wanna hold your hand. Llegó el momento, hicieron todos los arreglos, los Beatles toman un avión de Pan American, directo a Nueva York. Cuando llegan a Nueva York, para esto ya los conocían en Estados Unidos. Es que su representante era muy inteligente y muy audaz. Para esto ya, como estaban en las primeras listas de popularidad en Inglaterra, entonces ya los conocían en Estados Unidos. No se les hacían ajenos, no, para nada. O sea, entonces ya la bitlemanía, digamos, ya estaba gestándose en Estados Unidos. Aterriza el avión en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y en ese momento va aterrizando otro vuelo y en ese vuelo venía Ed Sullivan. Al ver 1 millón de jóvenes en el aeropuerto esperando que los Beatles aparecieran por la puerta del avión,
Ed Sullivan dice, ¿qué es esto? Pues, ¿quién viene en el otro vuelo? ¿Qué ¿no? fenómeno viene ahí, Ajá, no? entonces se queda viendo y ve que bajan 4 jóvenes y empiezan a saludar a la muchedumbre. Dice, ¿y estos quiénes son? Dice, son los Beatles. Los quiero en mi programa. A los 3 días los Beatles estaban en el famosísimo programa de Ed Sullivan. Tenía un rating tremendo ese programa. Sí, sí, sí. Imagínate la promoción que nos les dio. Les abrió el mercado de los Estados Unidos. Hasta en la hora que duró ese programa, se dice que hasta bajó la delincuencia en la ciudad de Nueva York. De ese tamaño. Increíble. 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 Sí, porque tenía un rating brutal Sí, de Ed Sullivan. Entonces ahí se dieron a conocer. así es. Bueno, se expandieron, digamos, en este continente, ¿no? De este lado. ¿Y qué más nos puedes comentar al respecto? O sea, ¿cómo siguió la vida de los Beatles? Empiezan las giras. O sea, ya Brian Epstein empieza a contactar giras, la primera gira mundial. Inclusive estaba contemplada la Ciudad de México. O sea, en ese tiempo el Distrito ¿Qué te Federal. parece si hacemos aquí un corte, amigos, para hacer una segunda parte? Porque eso está muy interesante, ¿te parece? Me parece.